Episodio especial, temporada número 12, diciembre 2025. ¿Tienes idea de cuál es una de las decisiones más poderosas, que de manera consciente puedes tomar en tu andar por aquí aún en la vida? Así es, acertaste de nueva cuenta. Oye, ya deja que alguien más gane. Así es, la decisión más poderosa que de manera consciente puedes tomar en tu andar por aquí aún en la vida es aprender a soltar sin decir absolutamente nada. Ojo, te lo diremos así. Jamás para rendirte, mucho menos para escapar, sino para liberar espacio, liberar energía y liberar conciencia. Nunca será justificarte ante el otro o la otra, mucho menos de tener comprensión o aprobación. Es el significado del poder de una decisión. Es asimilar, digerir, comprender que hay personas, seres, hábitos, recuerdos y pensamientos que ya cumplieron su objetivo, ya cumplieron su misión, por el cual arribaron a tu vida, ya te capacitaron, te instaron aquello que tenías que captar o vislumbrar y que continuar agarrado a ellos solamente apagará tu luz, reduce tu esencia, evapora tu fragancia, arrebata completamente en forma abrupta tu presencia del presente, frenando tu evolución interior, tu desarrollo humano como persona. Soltar sin decirlo, siempre, siempre, siempre es un acto de madurez. Es asimilar que ahora existen experiencias que te tientan, sí, vaya que tientan, pero, aquí viene el pero, que ya nunca pertenecen a la persona en la que te estás convirtiendo. Entender que hay etapas que se cierran sin ruido, sin finales grandilocuentes, sin dramatismo de una novela turca, sencillo, simple. Llega ese instante en tu andar que la vida te sugiere soltar. Y pese a que te aflija, pese a que te hiera o pese a que te dañe, también hay un sabor de libertad en ese desapego. Atención a lo siguiente. Soltar jamás significa extraviar o perder. Muchas ocasiones significa recuperar lo que hubieras dejado de sentir. Esa calma, esa serenidad. Todos hemos pasado por ese instante en este andar que es agotador. El continuar sosteniendo aquello que carece de vitalidad, de repetir vínculos que carecen ahora de sintonía, conservar rutinas que jamás te inspiran, de ese continuo interpretar, un continuo interpretar papeles de una obra que solo es para agradar. Cuesta admitirlo, inclusive está pesado, pero aquí viene otro pero. Cuanto más lo cargas, más complejo será el avanzar. ¿Cuántas veces quieres revivir aquello que se consumió? Solo te alejas de tu verdadero ser. Este audio nunca apareció al azar. Llegó a ti porque estás preparado, tú estás preparada para soltar en silencio, liberar espacio interior, donde aún habitan huellas de lo que ya nunca eres. Es momento de captar que estás situado en un acto simbólico de renacimiento. Renacimiento. Recordemos que la calidad de tu vida dependerá siempre, 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 siempre de la calidad de tus pensamientos. Te desmitifico. Si solo si en tu pensar has brindado espacio al miedo, al resentimiento, a la culpa, eso será lo que te empape. Esta experiencia que es vivir. Pero aquí viene otro pero. Si eliges nutrir tu mente con resiliencia, autoimagen y autoestima increciendo diariamente, tu vida se vuelve más ligera, más poderosa, más libre. Todo inicia cuando decides desechar aquello que jamás aporta. Mira que nunca te he dicho eliminar objetos o hábitos externos, jamás, sino de pensamientos, creencias y personajes que en este aquí y ahora
distan planetas de distancia de proporcionarte un sentido de una nueva etapa, tu nueva etapa. Esta es la razón de peso por la cual te sugerimos las personas de la producción y un servidor, tu life coach híbrido 2.6 Eduardo Flores Rodríguez, sugerencias. Nunca para agradar al universo, sino para liberarte de ti mismo, para liberarte de ti misma. Del peso que cargas, bajar el volumen de ese enjambre de abejas ruidosas dentro de ti. Son experiencias lúdicas, realmente profundas. Están orquestadas quirúrgicamente para transmutar desde dentro. Dije dentro, jamás adentro. Desde dentro. Mira, cada experiencia que escucharás es una invitación a observarte con otra óptica, a tener la valía de darle vuelta a la página para poder cerrar capítulos, cerrar ciclos. Captarás, cacharás, inclusive digerirás que jamás puedes escribir un nuevo capítulo si nunca sueltas lo anterior. La primera sugerencia es clara y sin rodeos. Deshazte del personaje que inventaste para agradar a los demás. Lo repito, deshazte del personaje que inventaste para agradar a los demás. Ese personaje que sonríe cuando lo que quiere es derramar lágrimas y emitir quejidos. Aquel que dice sí a todo cuando por dentro grita lo contrario. Una máscara, ese prosopón, un prosopón que aprendió a adaptarse, a complacer, a evitar el rechazo. Sí, es inconsciente el construirlo socialmente. Pero aquí viene otro pero. Mantenerlo, el mantener ese prosopón, mantener ese personaje, paga facturas altas, altas facturas. En cada vez que finges para encajar, te alejas de tanto de ti. Con cada ocasión que forzar, evitar abrir tu boca por ese miedo a incomodar, se evapora tu fragancia. En cada ocasión que actúas como esperan los demás, sin cuestionarte si el actuar así te representa, renuncias completamente a tu autenticidad. Dicho personaje es sin duda una jaula enorme y además invisible, fabricada con hábitos, gestos, palabras, que arman frases que ahora nunca te pertenecen, ya jamás te pertenecen, nunca te pertenecen. Y la única forma de liberarte de esa máscara, de ese prosopón, es atreviéndote a vivir desde tu verdadero ser. Ser alguien auténtico nunca significa ser perfecto. Quien es perfecto es Dios y punto. Quien es perfecto es Dios y punto. Ser alguien auténtico significa ser coherente. Coherente que tus palabras, tus acciones y emociones caminen y avancen hacia un mismo fin, una misma meta. Significa tener el valor de ser quien eres, incluso cuando eso incomode a otros. Cuando alguien sabe su valor, ya jamás negocia un precio. Las estrellas jamás piden permiso a la noche para brillar. El fuego nunca pide permiso a la madera para arder. Cuando eliges ser tú, sin adornos, sin disfraz, sin prosopón, algo profundo se ordena dentro de ti. Quizá y seguramente algunas personas se alejen y se van a alejar, te lo digo por experiencia. Eso nunca es por tu presencia, nunca fue por tu presencia, sino porque les recuerdas algo que ellos, jamás atrevieron a trascender. Los que permanezcan contigo son quienes valoran tu esencia, lo valoran. Les agrada tu fragancia, esa fragancia de tu ser, única e irrepetible. Les encanta tu fachada, cuando eres tú mismo, cuando eres tú misma. Y aquellos que lleguen nuevos se quedarán porque reconocen en ti lo épico de lo fastuoso que es tu mejor versión. Una autenticidad original. Jamás busca aplausos, fanfarrias o trompetas. Nunca grita, mucho menos compite para pedir permiso. Una autenticidad original, simple y sencillamente, es un silencio lleno de poder. Te desmitifico. El silencio en la música es poder. Es un elemento fundamental que puede ser tan agresivo y expresivo como el sonido mismo. En la música, el silencio se utiliza para crear tensión o emoción.
Enfatiza un momento o una nota en particular. Crear la tensión o la expectativa ante un cambio o un clímax. Representar la ausencia o la nada. Aumentar la intensidad emocional de una pieza musical. El silencio relativo. Simplemente hay sonidos que evitan escucharse. ¿Tú has escuchado caminar a una hormiga? ¿O has escuchado la succión de un mosquito? El silencio es poder. Es una calma que nunca depende del ruido externo. Y te advierto que por experiencia propia, muchas de las ocasiones será dolorosa la experiencia, pues pagarás ese coste de perder vínculos o costumbres al mostrar tu verdadero ser. Recuerda que cada paso que das hacia esa coherencia es un tanto de alacrancillos menos en tu espalda. Enterrar a ese personaje inventado nunca es el final de nada, es el punto de partida, expandir tu esencia. Ese será ese momento en que dejas de pedir permiso para existir, en el que captas, digieres, cachas, te permites darte cuenta de que la verdadera libertad jamás fue que el mundo te aceptara, sino que tú, en exclusiva tú, te aceptes plenamente. Y ese será el indicador de que tu interpretación de la vida es completamente otra. Las decisiones las vislumbras más claras. Eres y serás ahora prudente. La prudencia es esa virtud del ser cuidadoso, del ser cuidadosa, juicioso, juiciosa, en las decisiones y acciones, considerando siempre las consecuencias y evitando el 100% los riesgos innecesarios. Ser prudente es ser sensato, ser sensata, ser reflexivo, ser reflexiva en la toma de las decisiones. Es allí donde comienza a bañarte la ataraxia. La ataraxia se refiere a ese estado mental de tranquilidad y serenidad, libre de preocupaciones, miedos o deseos instantáneos. Es un estado de calma, de equilibrio interior, en el que se ha alcanzado la paz y la libertad de las perturbaciones emocionales. Perturbaciones emocionales como la ansiedad, miedos varios, la ira, la tristeza, el enojo, la frustración. Razón de peso de esto es que lo que te digo es que cuando eres tú, sin tapujos, sin filtros, el universo confabula a tu favor, sintonizando y respondiendo en sincronías, las conocidas coincidencias, que reflejan esa misma autenticidad. Jamás existe en este planeta, que vaya que lo gobiernan las leyes físicas, algo más emancipador, que el poder mirarte al espejo completamente desnudo, completamente desnuda, y reconocerte sin miedo, sin vergüenza, sin el disfraz, sin ese prosopón para ver lo que los demás esperaban. Ya jamás verte con los ojos de mamá, los ojos de papá, los ojos de la jefa, del jefe, de la novia, del novio, los amigos, las amigas, sino tu verdadera óptica, tus verdaderos ojos. El mirar, el ver, observarte a ti. Solo tú. Con tu luz y tus sombras, con tus aciertos y tus pecados, tus dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, realista y soñador, soñadora, creativa por condición, una mente creativa por condición, más independiente por tu opinión, subiéndote que a ese escalón en donde sabes que eres lo suficiente, ese peldaño donde ya te subiste y eres lo suficiente, a pesar de que tu sistema de creencias continúe diciéndote por dentro que es un andar por el valle de las lágrimas y un camino de las espinas. Aunque el camino sea caluroso y con pendiente prolongada, recuerda siempre esto. Todo, absolutamente todo, que en ninguna manera, en ningún momento, jamás los jamases, ni una sola vez, de ninguna manera, que nunca, lo que fuiste jamás se quedará solo, cual costra seca. Mira, jamás tienes que forzarle, solo dejarlo de sostener, solo dejar de sostenerlo. Porque cuando dejas de fingir, la misma vida deja de doler tanto. Y un día como cualquier otro, como un suspiro, un minúsculo dulce susurro te dice, por fin, eres tú. La segunda sugerencia es, y será, dejar atrás el hábito de procrastinar. El término procrastinar se refiere a la acción de posponer
retrasar tareas, acciones, hacerte oxiso de toma de decisiones. A menudo procrastinar de manera habitual o crónica puede generarte estrés, puede generarte ansiedad y puede generarte una pérdida de productividad en lo que te hagas. El procrastinar es un comportamiento común que puede afectar a cualquier persona y está caracterizada por dejar para después lo que se debería hacer hoy, buscar distracciones y actividades más placenteras, sentir ansiedad o culpa por nunca hacer lo que se debería, perder tiempo valioso y oportunidades únicas. El procrastinar es y será una de las formas más sutiles en la que el miedo se disfraza de prudencia. Creemos que aplazando decisiones nos estamos protegiendo, pero aquí viene el pero. Realmente lo que acontece en ipso facto, en el acto, es alejarnos de vivir. El procrastinar es un acto de autoengaño, un acto de autoengaño disfrazado de lógica. Suena siempre así. Aún no es el momento. Cuando me sienta capaz, cuando esté capacitado, cuando esté capacitada, cuando todo encaje, pero honestamente sabemos que ese instante jamás llegará. La maestra vida nunca del jamás te esperará. De que estés preparado, preparada, empoderado, empoderada, capacitado, capacitada. La vida acontece aquí y ahora, con las toneladas de dudas, con el sabor de incertidumbre y con nuestros defectos que tanto tratas de maquillar. El procrastinar es una forma de abandonar o ceder ante las propias debilidades o miedos varios inculcados desde la infancia, en vez de afrontarlos y trascenderlos. Es ese juego mental y además elegante que tiene el miedo de hacernos creer que seguimos al mando, que lo podemos controlar, cuando realmente hemos entregado el mando completamente. Cada día que pasa sin que actúes es un día que jamás volverá. Cada oportunidad que dejamos escapar por indecisión es un ventanal que se cerró frente a nosotros, lentamente. La mente, la mente humana, es experta y capaz de persuadir. Con tales argumentos, suenan siempre así. Necesito más información. Es que no tengo tiempo. Cuando crezcan los niños, cuando mejore la situación del país, cuando la nube agarre agua. Pero, perdóname y discúlpame, detrás de todas esas frases, solo es camuflaje, son camuflaje. Es el mismo fantasma siempre. Es el temor a ser juzgado, a ser juzgada. Es el temor a lo que es etiquetado y comparado con la palabra fracaso. A jamás llegar a la talla. El mañana, te agrade o al contrario. Debemos y además tenemos que aceptar que el mañana es una promesa frágil, endeble. Habitamos, me incluyo, habitamos, me incluyo, jamás estará solo, jamás estará sola. Habitamos como si tuviéramos un contrato de un pacto que garantiza 24 horas más. Como si siempre hubiera otro día para comenzar. Hubiera otro día para iniciar, para despegar, para despertar. La realidad es que el tiempo nunca ha existido. Por tanto, el tiempo jamás ni me ni te pertenece. Nunca le ha pertenecido a nadie, pues el tiempo jamás ha existido. Y lo más irónico es que mientras procrastinas, aquello que es importante, que es trascendental para ti, para tus seres queridos, tú continúas cumpliendo puntualmente con lo que jamás aporta ni tiene sentido. Piénsalo por un instante. Nunca existe tal cosa como hacer por hacer. Jamás hay nada que hacer. Lo único que en el mundo que existe, lo único que hay en el mundo es el poder de enfocar o alocar tus recursos. Lo que realmente es palpable son mis múltiples pedidos, sí. Personas que pueden pedirme cosas, miles de cosas. Pero aquí viene otro pero. Las cosas que yo hago, jamás las hago porque les tengo que hacer. Lo hago porque es el poder de mi decisión hacerlas.
Ahora me compras la idea de que jamás es lo que te sucedió, lo que te dañó, aquello que te perjudicó, sino la manera en que tú lo estás interpretando o lo interpretaste. Esa frase también es digerible y bien se puede ver así. La vida nunca se mide por lo que nos ocurrió, sino cómo respondimos a lo que nos ocurrió. Y responder con procrastinar, sencillo y simple será estarnos diciendo nuestro poder de una decisión. Es como si con tus labios carnosos expresas: oye vida, mira, tú decide por mí. Pero cuando actuamos a experimentarnos en lo más minúsculo que seamos conscientes a realizar, la energía comienza a generar ondas y frecuencias. Cuando entras en acción, las dudas se desvanecen, se evaporan, desaparecen. Aún en este esta era, este siglo, esta presencia de seres, de gente, de personas que esperan sentirse motivados para comenzar. Cuando desde eones, eras, siglos atrás, pocos humanos saben que la motivación arriba, aterriza, brota, emana, aparece después de haber comenzado. La mente, mi mente, tu mente, su mente, nuestra mente, requiere de movimiento para despertar. La escalera nunca aparece antes de haber subido el primer escalón. Esa palabra tan poco glamurosa, la disciplina, dolió, ¿verdad? La disciplina dolió, ¿verdad? La disciplina nos agrade o al contrario, es esa llave que apertura los ventanales de la transformación personal. Escucha esto, nunca se trata de realizar tantísimo, tantísimo de mucho en un día, sino hacer lo esencial todos los días. El avance en el progreso de una persona constante aparece silenciosamente, de quien avanza incluso cuando nadie lo esté mirando, inclusive observando o simplemente viendo. Te desmitifico, mirar se enfoca en la acción de elegir la vista hacia algo o alguien, a menudo con intención o propósito. Mirar el atardecer es hermoso, mientras el ver se está refiriendo a la percepción visual en general sin necesariamente implicar atención o una intención. Veo una mosca en la pared. Una mosca parada en la pared. Una mosca parada en la pared. En la pared. En la pared. Ahora te lo digo, observar implica una observación más detallada y atenta, a menudo con el objetivo de aprender o de entender algo, asimilarlo. Al verme en el espejo, miro que tengo un barro, observo que es de agua o puede ser de leche. Rebobino. El avance en el progreso de una persona constante aparece silenciosamente de quien avanza incluso cuando nadie le está mirando, inclusive observando o simplemente viendo. La acción coherente te despierta de ese impulso, y el impulso genera credibilidad en ti mismo, en ti misma. Y una vez que esa credibilidad arriba a ti, te baña, ya nada, absolutamente nada vuelve a ser igual. Te invito a que te permitas también digerir. Piensa unos segundos. ¿Cuántas cosas has dejado a medias? ¿Cuáles proyectos que te ilusionaban se evaporaron lentamente? No por falta de talento, sino por exceso de retraso. ¿En cuántas de las ocasiones has estado al borde de un cambio radical, y justo antes del salto, ese microimpulso te paralizó? Esos instantes se acumularon y se transmutaron en momentos, y esos momentos, apilados en ti, fueron ahora un momentum. Un momentum. Esas bisagras imperceptibles e intangibles, literal sobremanera invisibles, entre un pasado y un mediano futuro. Si solo si les permites acceder, tu puerta se cierra herméticamente. Pero, aquí viene otro pero. Si los cruzas ese umbral, aunque tiembles, aunque sientas vacilación, el universo confabulará a tu favor. Certera mucha para muchos son estas palabras. Atención. Ni el pasado ni el futuro son lugares habitables. Solo existe este momento. Y todo lo que nunca se hace en este aquí y ahora se disuelve, cual fina arena entre tus dedos. Muchas de las ocasiones, en el pensar colectivo, suena que actuar es una decisión y una cuestión de tiempo, cuando en otras palabras es una cuestión de enfoque. Enfoque. Focus. De enfoque. Siempre habrá tiempo. Para aquello que considerábamos de peso o considerábamos y estamos considerando un valor,
Siempre habrá tiempo. La disparidad de ello es ¿qué posición ocupas? ¿Qué posición estás ocupando tú mismo en tu propia lista personal, lista de prioridades? Si todo lo demás está en relación a tu bienestar, tu paz mental, tus proyectos personales, entonces la procrastinación jamás es ni será un factor a resolver de líneas en tu agenda, sino es una línea a reparar de autoimagen, para repercutir en tu autoestima. La maestra vida jamás te ha solicitado, ni mucho menos te ha exigido que lo hagas perfecto. Solamente te está pidiendo a gritos, a modo de notificaciones silenciosas, que lo hagas. Y punto. Te pregunto, te cuestiono, te arrojo este interrogante. ¿Qué es lo más minúsculo que te atreves a realizar hoy? Repito, ¿qué es lo más minúsculo que te atreves a realizar hoy? Admite por tu voz que te escuchas los 365 días. Admite por una vez en tu andar, por este plano que jamás podrás alterar o modificar aquello que te sucedió, Jamás, nunca. ni mucho menos controlar lo que arribará a ti en tu andar. Pero sí que puedes decidir cómo vivir este aquí y ahora. Cuando dejas de procrastinar, dentro de ti comienzas a encenderte en forma y manera drástica. Pasas en ipso facto, en el acto de ser un espectador, a ser ahora quien experimenta el personaje principal de la historia. La tormenta en tu mente se ordena, cual rompecabezas al ver la claridad de la imagen al colocar las piezas. Tu energía fluye, fluye a raudales, y el factor tiempo, que en tu interpretación parecía escaso, de pronto se expande. Para un determinado porcentaje de personas, el factor tiempo nunca es ni será medido en horas, minutos, segundos, inclusive y octosegundos. Y octosegundos, esa medida de unidad del tiempo extremadamente minúsculo en la actualidad, sino presencialmente. Así que nunca esperes ese momento adecuado. Créalo. Créalo. Haz que suceda. Jamás esperes sentirte capacitado o capacitada. Comienza ya y la capacitación se te irá impregnando. Cuando entras en acción, las dudas desaparecen. Nunca digo que hagas cosas extremas. Con 2 mañanas, con 4 a la semana, tu hábito serán 14 actividades, 14 acciones. Y entras a tu sistema nervioso a ejecutarlo. Nunca requieres dar épicos ni grandes saltos. Basta con jamás detenerte. La vida misma recompensa a quien se atreve, nunca a quien piensa demasiado. La tercera de las sugerencias es soltar las cadenas invisibles de tu pasado. Ese peso silencioso que muchos llevamos sin ser conscientes de ello. Muchas de las veces despertamos creyendo que ya lo hemos superado, que hemos trascendido a la lección, que las heridas se cerraron por completo, que los recuerdos dejaron de causar dolencia. Pero basta una canción, basta una melodía, mirar un gesto, sentir una determinada mirada, un determinado olor que evoca una fragancia determinada, exclusivo rango de temperatura del ambiente, para que mediante nuestros sentidos, de manera presto, rápido, velozmente, todo, absolutamente todo, aquello que habíamos avanzado, se vuelva a manifestar. Allí es donde, cuando captamos que jamás se ha trascendido, solo lo hemos escondido en algún rincón de la memoria episódica, donde sigue respirando, esperando una omisión de nosotros para recordarnos que aún nunca hemos sanado. Ignorar un pasado jamás logrará que desaparezca. Este pasado se mantendrá más vivo en la forma en que reaccionemos. Miedos que aún nos bloquean. En esa desconfianza con lo que decidimos mirar un medio futuro. Cada ciclo jamás cerrado se convierte ahora en un muro intangible que bloquea tu andar. Jamás se trató de negar lo ocurrido, sino de comprenderlo, pero ahora desde otro sitio, desde otra óptica, diversa, más compasiva, menos apegada al dolor. Aún existen personas quienes viven mirando hacia atrás, que se encapsulen conscientemente, repitiendo una y otra vez, 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 los mismos recuerdos. Es como si en ellos, en ellas,
aún hubiese algo que pudiera ser recuperado. Y ustedes y nosotros sabemos que eso es antinatural. Antinatural. Admite, digiere, sopesa que sé consciente que aquello que sucedió ya ahora jamás pertenece a los episodios de tu vida actuales, tuyos de ti. Ahora existen diferentes villanos, diferentes aliados, y tenéis más facultad, debido a esa expertise, por duro que haya sido. Nunca se aprende si jamás has metido o cometido una falla, por minúscula que haya sido. En la religión católica existe inclusive un canto que se titula Yo pecador. La palabra pecado en hebreo significa falla o fallar al blanco, proveniente del arameo, bastante similar al hebreo. El hebreo que era una de las lenguas que hablaba Jesús, el Nazareno. Por tanto y en cuanto las personas cambian, las etapas terminan, los momentos, por hermosos que hayan sido, nunca de jamás fueron fabricados para un soporte eterno. Aferrarse a lo que, en este aquí y ahora, ya jamás te acompaña físicamente, es como si deseas instas precisas respirar bajo el agua. Piénsalo, es agotador y bastante inútil. Nuestra especie jamás fue creada para dicha acción. Medítalo, analízalo y profundiza. En este escalón en el que te localizas, en el aquí y la ahora, aquello que te lastimó, todo aquello que aún evitábamos contar con las herramientas para digerir, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué acontecía? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías? ¿Qué veías? ¿Qué escuchabas? ¿Qué sentías? Puede ser el punto de flexión. Ese instante decisivo donde una decisión, una experiencia, ese evento que logró alterar completamente el curso de tu vida de manera impresionante. Si solo sí, escucha esto, si solo sí decides transformarlo en aprendizaje en vez de cargarlo como castigo, quizá haya sido una barca que te apoyó a cruzar un lago, pero jamás te apoyará esa barca a subir la colina del otro lado del lago. Y para eso, estimados seguidores de este canal, hace falta, más que memorizar todo lo que he dicho, memorizar palabras, registrar palabras empoderadoras o frases con decretos de psicología positiva. Se requiere coraje, se requiere valía, se requiere osadía para mirar de frente aquello que te hirió sin ápices de victimismo, para perdonarte, para evitar haber tenido las herramientas, tanto internas como externas, para haberlo afrontado de otra manera. Sabes ahora que mentalmente lo puedes afrontar, mentalmente puedes sentir lo mismo, ya que la mente jamás ha diferenciado entre realidad y fantasía. El pasado tiene una peculiaridad. Tiende a disfrazarse de identidad. Empezamos a autoetiquetarnos por nuestras heridas. Siempre suenan así. Soy así porque me traicionaron. Soy así porque me abandonaron. Soy así porque... Completa la frase. Y sin darnos cuenta, esas palabras, ese peso que armó la frase, se convirtió en tu gafet que portas a donde vayas. Pero aquí viene otro pero. Permítenos decirte algo ahora. Tú nunca eres eso que te hicieron. Jamás eres lo que te perdiste. Ni siquiera eres lo minúsculo de lo que decidiste en tu momento de inferioridad sentimental. Eres quien decide ser con aquello que sucedió. La agonía, la angustia o padecimiento, ya sabes, la sufridera, se extiende y se prolonga cuando nos oponemos de manera consciente en aceptar que algo terminó. Y es creernos la más natural. El colocar resistencia. Créenos, es lo más natural el colocar resistencia. Lo digo por experiencia. Es natural el colocar resistencia. Existe una pieza nuestra y es parte de nosotros que la baña de miedo. Ese hueco que cuando lo soltamos lo conocido, y permíteme contarte algo, ese hueco jamás es ausencia, sino fue siempre un espacio en tu andar, un espacio requerido para actualizar algo, que alguien llegue y cubra esos requisitos en tu nueva versión, una versión tuya, que jamás tendrá que voltear hacia atrás para sentirse vivo, sentirse viva. Aquí entra una palabra que te hará brincar de donde estás, y créenos, ese es nuestro meta, nuestro objetivo en este audio. Presta atención a lo que te decimos.
Perdonar. 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 Nunca es justificar. Perdonar jamás significa que lo que te ocurrió fue necesario. Significa que literal, es completamente libre de culpa y cargo de estar atado a ello. Perdonar es un acto de inteligencia emocional. Dejas de alimentarle, suministrarle poder sobre tu presente. Aún creen personas que el perdonar es rendirse. ¿Quién eres tú? Cuando realmente es sin duda el acto más poderoso de libertad que pueda existir. La culpa siempre es una especie de prisión interior, porque mientras odias, mientras guardas rencor, sigues siendo preso de esa jaula del pasado, y el pasado jamás ha tenido compasión, jamás tiene compasión. La culpa te resuena y suena en tu nuca, inclusive con esos tonos y melodías y frases que te repites mentalmente cuando fallas, como si autoflagelarte pudiera modificar lo sucedido. La culpa en exclusiva te paraliza. Aceptar fallas, errores nunca te definirá como proyecto de ser humano. Simplemente te hace más consciente, te permite actuar desde el conocimiento con esa expertise. Aquello que experimentaste, obvio si te permites digerirlo así. Me desnudo el alma de nuevo por este micrófono mágico del poder de una decisión. En tanto de ocasiones, debes agradecer, y extiendo ese agradecimiento a quien me escuche, si ellos me lastimaron, a quienes me hirieron, obvio viado es, y además será jamás por lo que, por su libre albedrío, se permitieron hacerme, sino por lo que me mostraron. Cada decepción trae consigo una lección de precisión de elegir con prudencia y sensatez. La pérdida me capacitó a mirar con otra óptica del apreciar lo que queda. El pasado jamás será requerido que lo construyas o modifiques para tener calma. Solo basta con comprenderlo, digerirlo con un estómago más fuerte. Cuando decides que lo que pasó jamás te definirá más. La ataraxia te baña, te cubre, te cobija. Nunca cuando olvidas. La ataraxia es estado mental, ausente de perturbaciones emocionales, miedos o pasiones que te alteran tu equilibrio mental y corporal. Y quizás ese sea uno de los mayores desafíos, retos, prueba, compromiso consigo mismo. El dejar de esperar un final impecable, una limpieza impoluta. Impoluta es un cero mancha. Hay situaciones que jamás dispondrán de explicación alguna, respuestas que jamás escucharás, heridas que nadie vendrá a disculparse, a hacerse responsable. Y ello está más que óptimo, porque la maestra vida, al igual que el padre tiempo, nunca necesita dar una respuesta lógica para que tú continúes avanzando. Una evolución, un crecimiento personal siempre ha consistido en aprender a vivir con interrogantes completamente abiertas, sin que eso te impida continuar. Esa lista de fracasos, de fallas, que has acumulado cada año, fue solo un proceso que te trajo hasta aquí, allí donde estás. Mira tu historia con ternura, vela con facultad. Cada falla, cada tropiezo, cada descalabro fue solo una lección disfrazada. Cada persona que se marchó, que fue o se adelantó en este andar, liberó un espacio. Cada caída te fortaleció un músculo invisible en tu alma. Digiriendo esto, si te permites como el alma, emociones y conciencia, tu identidad, el espíritu, la energía vital más elevada de tu conciencia, si tenéis las agallas, la valía, el gargo, el coraje de mirar, agradecer incluso, que sobremanera con matices épicos, ¿te dolió? Amigo, amiga, hermano, hermana, entonces has aprendido a sanar. Por lo cual un pasado nunca se puede borrar. Más bien, puedes transformarlo en sabiduría. Más que sabiduría te lleva a comprender, a tener y contener más facultad. Te desmitifico con ilusión. Experiencia
La palabra experiencia se refiere siempre a esa habilidad o conocimiento adquirido a través de la práctica. Haces, o una vivencia directa. Es realizar habitualmente algo por lo que has hecho antes. Mientras que conocimiento es esa comprensión de paquetes de información sobre algo ya sea teórico o adquirido. Mientras que estar dotado con facultad, que es lo que te deseo, es la capacidad o aptitud para realizar con maestría determinada un asunto. La facultad puede ser innata o desarrollada. Rebobino. El mirar atrás y agradecer incluso lo que sobremanera con matices épicos aquello que te dolió, cuando lo haces, algo dentro de ti cambia. Cual oruga quebrando la crisálida, a lo que conocemos como metamorfosis. Metamorfosis. Ya, ahora dejas de reaccionar y ahora comienzas a responder. En ese instante temes repetir la historia, porque has aprendido la lección. Ya jamás huyes de dolencia palpable, porque sabes que nunca te destruirá, te revela. Así que te invitamos las personas de la producción servidor Eduardo Flores Rodríguez a que sueltes, abandones en silencio, nunca porque debas olvidar, sino porque ahora, en este aquí y ahora, mereces vivir. Suelta la idea como debió haber sido, suelta la culpabilidad, suelta el rencor, arrójalo lejos de ti, a la nostalgia. Nada, escucha esto, nada, absolutamente nada, puede armar, ni amarrarte, y atarte, más que tus propias interpretaciones. Permite. Deja que el pasado descanse, allí donde pertenece. Por favor, por favor, por favor, por favor. Cuando mires hacia adelante, hazlo con una certeza de lo que viene ya nunca tiene que parecerse a lo que fue. Porque lo que fuiste te capacitó, te instó, te preparó, pero jamás te definió. Lo que te haya ocurrido te enseñó, pero nunca te limitó. Jamás te limita ello. Lo que perdiste te hizo un hueco, sí, y vaya qué hueco, un huecote. ¡Huecototote! Pero también te hizo un espacio para algo más grande en tu andar. Y ese algo, aún todavía sea invisible o jamás palpable, ni latente, ni haga ruido, créenos, te lo decimos por experiencia propia. Ya está en camino. La cuarta sugerencia es eliminar la dependencia emocional. Mira, escucha sus sinónimos. Un sinónimo de dependencia emocional podría ser apego emocional, vinculación, una vinculación afectiva o una codependencia. También se le llama adicción emocional. Selecciona la que te embone actualmente en tu menú. En este menú, te las repito. Los sinónimos de dependencia emocional pueden ser apego emocional, vinculación afectiva o codependencia, también conocida como adicción emocional. Ahora te pido coloques atención a lo que te expreso. Jamás hay prisión más fina que aquella en la que entregas tu paz a otra persona, comprándote la idea de que sin esa persona te será imposible continuar viviendo. Por favor. Esa sensación de vacío que intentas llenar con la presencia de otro es y será solo una prisión sin barrotes, fabricada con necesidad, con miedo de abandono. Recordemos que hemos aprendido que ningún amor auténtico brota, emerge, nace desde la carencia. Porque cuando amas desde la carencia, lo que se entrega nunca es amor, sino es ansiedad. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el propósito de la vida, el amor debía complementarnos, que encontrara nuestra mitad, a la media naranja, pero esa idea, por romántica, que se saboree y parezca, es solamente una frase orquestada profundamente armada de una mente destructiva, porque aparte de ser una premisa falsa, te hace decretar que estás incompleto, que estás incompleta. Y cuando crees ello, buscas desesperadamente a alguien que te salve, a alguien que te dé, que te proporciona lo que tú nunca hayas sabido procurarte. Por favor. Hoy ahora sabes que amar jamás es fundirse con el otro. Amar es siempre compartir caminos sin perderte en él, con la confianza de que alguien te acompaña, con esa seguridad de que alguien te acompaña. Amar es elegir, nunca necesitar.
el propósito de la vida. Una vida de dependencia emocional confunde apego con amor, compañía con seguridad, la palabra pasión con pertenencia. Y déjame decirte algo, cuando te permites darte por entendido de ese caos disfrazado de confusión, has permitido el avance de años, cargando cadenas, colocándote esa chamarra de 7 broches que te impide respirar. Aún en esta época, una época donde la paquetería de información te permite tentar y tener a la mano tanta información, aún está el indicador de un porcentaje elevado de gente que jamás sabe estar a solas. Les agría el sabor a silencio, tan delicioso que es. ¿Qué por qué? Porque el silencio les confronta. En ese sabor único y irrepetible del silencio, tan delicioso, se escuchan las voces de la rutina, del miedo, la inseguridad, la de la falta de autoimagen, y resonante siempre es las voces de la autoestima. Y la manera, forma y figura de amplificar esas voces es sencillo, es y será siempre el huir de ellas. Cuando dejas de tener esa necesidad de que requerido es para ti, que un tercero te confirme, te avale, que importas, que eres suficiente, impregnas esas palabras en ti. Cuando conoces tu valor, ya jamás negocias un precio. Ese sí que es el poder de una decisión.